Hola. Bueno, pues ahora sí ya hicimos una prueba de sonido. Parece que me decían que se escuchaba poquito, entonces me voy a acercar el micrófono. Y ahora sí, este es el bueno. Voy a iniciar con la transmisión de esta plática del día de hoy. Bueno, la plática se llama La importancia de los entramados comunitarios en la desescolarización. Y bueno, en lo que se conectan más personas, pues quiero como más o menos decir cómo va a ser esta conversación, ¿no? Yo voy a hablar desde dos ámbitos de mi vida. Uno, como mamá de Olin, un niño de 5 años desescolarizado, y también como estudiante de la maestría de investigación y desarrollo de la educación, donde estoy haciendo una tesis que se llama Desescolarización, mirada interna al camino de familias que aprenden sin escuela. En esta aventura de estar haciendo un trabajo de investigación tan complejo, me acompañan tres amorosas y generosas familias, dos de aquí del estado de Hidalgo, donde actualmente vivo, y una del estado de Jalapa. Entonces he podido acercarme a ellas, escucharlas, mirar sus procesos, aprenderles, ¿no? Al mismo tiempo que yo también en mi casa, pues estoy en una familia desescolarizada, ¿no? El término es muy complejo, desescolarización. Normalmente se usa como sinónimo de muchas cosas, se usa como sinónimo de homeschooling, de unschooling, y a mí me gustaría empezar por acotar que no son las mismas cosas, ¿no? Y para poder hacerlo, pues voy a compartir dos de los apartados teóricos de mi investigación. Uno respecto a una investigación histórica acerca de lo que es la desescolarización y otro acerca de lo que son los entramados, ¿no? Para dar cauce, hablar acerca de la experiencia que he tenido como mamá y también como compañera de otras familias desescolarizadas. Mi intención es como apoyarme en una presentación que elaboré, solamente que nunca pude encontrar la manera de hacerlo, o sea, de compartir la pantalla desde el Facebook Live. Entonces, mi compañero de vida me ayudó a hacer un truquito para poder tener mi presentación independientemente de, de, de que no me pueda conectar, perdón, se me fue, de que no me pueda conectar. Así que aquí está. Nada más lo voy a acomodar para que se pueda ver bien, más o menos bien. Y pues lamentablemente no puedo ver sus mensajitos, pero yo espero que todo esté fluyendo adecuadamente, ¿no? Mis compañeras de tribu, que las invité a mirar el video, espero que cualquier cosita me puedan mandar un WhatsApp, esos como que sí me llegan, ¿no? Y bueno, pues entonces empiezo. Eli me dijo que me iba a mandar WhatsApp, si estoy muy de acuerdo, ahí está, ¿no? Listo, muy bien. Esta es mi presentación en la que me voy a apoyar y vamos a dar inicio. Ok. Como ya dije, voy a dividir la plática como en tres momentos, que es desescolarización, un rastreo histórico, cuáles son los entramados comunitarios y mi experiencia. Me gustaría como ir viendo si me dan algún comentario, pero bueno, desde el WhatsApp espero que mi tribu me apoye por ahí. Ok, vamos a empezar con un rastreo histórico, ¿no? Para hacer esta tesis, lo primero que hice fue como empezar a ver cuándo surgió el término desescolarización, desde dónde, quién lo dijo, en qué época, a quién se le ocurrió, ¿no? Y entonces di con varios estudios y análisis acerca de esto, que ubican a 4 personas principalmente como los teóricos de la desescolarización. Entre ellos está Everett Reimer, que escribió un libro que se llama La escuela ha muerto. Ivan Illich, con su libro súper famoso de la sociedad desescolarizada, aunque tiene muchísimos más. Está John Holt, con su libro Más allá de la educación. Él es considerado el precursor del homeschooling, después vamos a hablar un poquito más de esto.
y Paul Goodman, que estaba como en un ámbito de humanismo anárquico y también hablaba acerca de las alternativas a la educación, ¿no? Todos ellos escribieron alrededor de los años 60 y 70, cuando empezaba como la ebullición del movimiento del 68 en diferentes partes del mundo. Tenemos un poquito de referencia porque aquí en México también sucedió estas manifestaciones, ¿no? Oh, el micrófono. Gracias por decirme. Entonces, todos ellos se encuentran hablando acerca de la escuela y si estaba funcionando o no estaba funcionando, y aprovechando esta ebullición de críticas hacia el Estado-Nación y hacia todas las cosas que estaban sucediendo en ese momento, pues ellos empiezan a tener una producción bastante importante acerca de que la escuela no estaba tan bonita como parecía, ¿no? Muy bien. Me voy a remitir aquí principalmente, ¿ok?, al principal referente teórico que yo manejo, que es Ivan Illich, porque él es el que durante toda su vida habló de esto. Empezó con Everett Reimer en Puerto Rico, hablaron aproximadamente, dice Everett Reimer en su libro, durante 15 años acerca de este tema, y posteriormente Ivan Illich se viene a vivir a México, y en el estado de, bueno, en Cuernavaca es donde él funda un centro intercultural de documentación que se llama CIDOC, y empieza a abrir seminarios acerca del tema, y mucha gente viene a esos seminarios, ¿no? Desde Eric Fromm, Freire, Paul Goodman. Ahí convergieron un montón de personajes que en ese momento estaban siendo bien famosos y bien importantes por las críticas tan vitales y tan pertinentes que estaban haciendo al sistema. Entonces, en su libro de la sociedad desescolarizada, pues él empieza a hablar acerca de los mitos de la escuela, ¿no? O sea, lo que se supone que es la escuela, pero que no es. Entonces, ok, que yo siga, muy bien. ¿Me lo puedes pasar? Que no veo. Gracias. Entonces, en estos mitos de la escuela, dice, aparentemente el Estado-Nación dice que la escuela es para todos, pero no es cierto, porque no tiene los recursos materiales para poder brindar escuelas buenas y de calidad para todos. A pesar de que esta crítica empieza en los años 70, es completamente vigente a nuestros días. Los países en el mundo siguen imposibilitados a brindar un espacio en una escuela para absolutamente todas las personas que tiene en su territorio, ¿no? ¿Se paró? Ok. Entonces dice, no puede haber espacio y tampoco pueden ser todas las escuelas de calidad. Ahí está, se ve mi computadora, perdón. Ok, dice, también se supone que la escuela sirve para acortar la brecha entre ricos y pobres, pero eso hasta el día de hoy no ha sido posible, ¿no? Porque paradójicamente no es lo mismo una escuela en una ciudad como la Ciudad de México que una escuela multigrado rural en el estado de Hidalgo, ¿no? Las condiciones y los recursos que llegan a las escuelas en las ciudades son mucho mayores y de mejor calidad que los que pueden llegar a un estado donde hay un maestro para primero y sexto de primaria, ¿no? Entonces, la idea de que la escuela puede servir para que estas distancias tan grandes entre poblaciones de bajos recursos pueda subir sus ingresos y acercarse un poco más a los más ricos, pues hasta el día de hoy tampoco es cierto, ¿no? Otro de los mitos de la escuela es que si tú vas a la escuela, entonces vas a poder tener un empleo. Eso tal vez en la época de los 60, 70 tal vez pudo haber sido un poco cierto, porque había un índice de escolarización muy bajo y prácticamente los que entraban pues tenían acceso a las escuelas. Pero el día de hoy nosotros sabemos que ya no es así, ¿no? Aparentemente mientras más grados escolares tú tenías, más oportunidades tenías de insertarte en un mercado laboral y profesional con éxito económico, pero tampoco es cierto, ¿no? Ese es otro de los mitos. Déjame ver cuál era otro. Y el último es la contraproductividad paradójica de las instituciones, que esto sí Illich le dedicó un montón de su reflexión, y quiere decir, las instituciones no sirven para lo que se supone que deberían de servir. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, las instituciones de salud, que se supone que están para poder curar a la gente y que la gente tenga acceso a un mejor nivel de vida porque va a tener medicinas y atención médica oportuna y eficaz. No es cierto. Y bueno, o sea, lo podemos ver, ¿no? Dice, las instituciones de salud no curan, enferman, ¿no? Porque también son vías de sanación
que no contemplan al ser humano en su complejidad y solamente dan cuidados paliativos, ¿no? La institución que se encarga de regular el transporte para hacer más eficaz la movilidad de las personas, pues tampoco sirve, ¿no? Porque en lugar de hacer más eficaz la movilidad de un lado a otro, lo único que ocasiona es que entorpece mediante la privatización de las carreteras, los automóviles, a nivel masivo en lugar de beneficiar un transporte público, ¿no? Entonces dice, o sea, las instituciones que se encargan de regular la movilidad tampoco están haciendo más eficiente esto, lo están entorpeciendo. Hablo también de la iglesia como una institución que se supone que tenía que proveer ¿no me ves en el grupo, Ani? Que se supone que tenía que proveer un espacio para vivir la espiritualidad, pues parece que la pervierte, ¿no? Y en cuanto a la institución educativa, pues es lo mismo. Se supone que las instituciones educativas públicas tienen que servir para que las personas aprendamos, pero pasa lo contrario, parece que te impide el aprendizaje efectivo, el aprendizaje significativo, el aprendizaje que es vital para la vida, ¿no? Entonces, en lugar de permitirte aprender de manera natural, lo que hace es coartar e interrumpir la vida y solamente ir segmentando lo que tienes que aprender y poniéndote condiciones que no te permiten vivir plenamente un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ok. Y bueno, voy a hablar de los 3 momentos que tuvo Illich a lo largo de su vida, donde reflexionó sobre la desescolarización. Él mismo se fue contradiciendo en varias ocasiones y fue perfeccionando como su crítica al respecto. Y lo primero que dijo, ¿no?, en el libro de La Sociedad Desescolarizada, que está publicado en 1971, es que la escuela tenía que dejar de ser el monopolio donde se podía aprender. Es decir, la escuela captura el aprendizaje que se supone que es el mejor y el eficaz y el más pertinente para la vida, y dice, si tú quieres aprender, lo tienes que hacer dentro de mis instalaciones, porque fuera de ellas, todo lo que aprendas no importa. Lo que importa es lo que yo te enseñe, porque yo te voy a validar ese aprendizaje, ¿no? Yo te voy a certificar que sabes. Y si lo haces por fuera, no hay nada que te pueda certificar y entonces estás indefenso en la vida, ¿no? Entonces él dice, hay que quitarle el monopolio a la escuela de nuestra capacidad de aprender y hay que expandir los horizontes de dónde y cómo podemos hacerlo, ¿no? La otra, ¿no veo? Ok, la otra es que la escuela también, a partir de capturar el único aprendizaje posible, también lo homogeneiza. Eso quiere decir que nos enseña lo mismo a todos en el mismo momento, independientemente de si el niño, la niña, el joven tiene la capacidad o no, tiene la motivación o no, tiene las ganas o no de aprender, ¿no? Y entonces esto implica que muchos niños y niñas no puedan tener éxito en la escuela porque no están contemplando, ¿no?, cómo se encuentra el niño, ¿no? O sea, comió, se siente bien, está a gusto, está contento, y entonces luego va a poder aprender, ¿no? La escuela borra todo eso, y a pesar de que los nuevos modelos dicen que intentan, ¿no?, hacer algo al respecto, o sea, tomar en cuenta esas diferencias y tomar en cuenta estas características de cada niño y niña, la verdad es que es prácticamente imposible y no se puede hacer, ¿no? La siguiente, liberar la educación del Estado-Nación mediante tramas de aprendizaje. Okay. Lo que dice Illich, que es como la única vez que propone algo, que es en este libro, acerca de una alternativa a la escolarización, es, tenemos que aperturar la posibilidad de aprender, y entonces lo que debería hacer el Estado es proveer condiciones para que yo, independientemente de estar en una escuela o no estar en la escuela, pueda aprender, ¿no? Que los museos sean gratuitos, ¿no?, que haya libros a mi disposición, que haya experiencias de aprendizaje en absolutamente todos lados, que yo pueda recurrir a un experto en algún tema que a mí me interesa, como no restringir ni los materiales, no restringir ni los materiales, perdón, es que estaría un mensaje que ojalá acepten a Edith Lizárraga en el grupo, mando solicitud, o sea, no tener que ir a la escuela únicamente para poder tener acceso a los materiales y a las personas expertas para que yo pueda aprender, sino que estén alrededor de todos los espacios públicos y que yo pueda acceder, ¿no?
Y pues por último, Illich, como bien sabrán, o si no se los cuento, el chisme es que nunca le gustó el término desescolarización, y desde la primera vez que se publicó el libro, él dijo, no me gusta que se llame desescolarización porque no es la idea, porque da como a entender que lo que él propone es que se quemen las escuelas, que se eliminen, que las borremos del planeta, y no es eso. Lo que él propone es desescolarizar la sociedad, es decir, que nuestro pensamiento no sea escolarizado, que nuestro pensamiento no se remita a que solo puedo aprender en un lugar, a que yo pueda tener la conciencia de que puedo elegir el mejor momento, el mejor lugar y el mejor aprendizaje que a mí me sea pertinente, ¿no? Entonces, más adelante vamos a tratar de precisar eso, pero siempre se manifestó en contra del término, pero pues ese es el que se queda hasta el día de hoy, ¿no? Ok. El segundo momento de Iván Illich, ya como en el 76, pasa un tiempo y de repente hay algunos sectores de la población que empiezan a adoptar el término de la desescolarización y dicen, sí es cierto, las escuelas no sirven, las escuelas no están acortando brechas entre ricos y pobres, las escuelas no son pertinentes, las escuelas no respetan a los niños y a las niñas en sus procesos, luego entonces vamos a sacarlos y vamos a hacer nuestros propios espacios de aprendizaje, eso vamos a hacer, ¿no? Y entonces ya había varias escuelas alternativas, Montessori, Waldorf, Emily Reggio, porque son previas a la crítica de Iván Illich, ¿no? Y se empiezan como a mezclar y se empiezan como a espejear y se empiezan a mirar en este proceso y entonces se empiezan a decir, somos una alternativa, una educación alternativa y que es desescolarizada y demás, ¿no? Aquí Iván Illich dice, ojo, hay algo que se llama currículum oculto y el currículum oculto, él dice que es o sea, no podemos caer en la pretensión de que solo en ciertos espacios yo puedo obtener aprendizaje de calidad y aprendizaje pertinente y que hay personas que pueden ser instruidas para enseñármelo. ¿Ok? Él dice, no, eso implica desescolarizar la mente y desescolarizar la mente es decir, no necesito métodos, no necesito un currículum y no necesito maestros para aprender lo que yo necesito. Necesito colaboradores, necesito personas que me acompañen y lo puedo hacer en todos lados, a cualquier hora, ¿no? Porque dice, bueno, las escuelas, independientemente de que sean escuelas alternativas, tienen horarios, tienen actividades fijas, tienen espacios determinados y tienen personas que se instruyen para enseñar desde una cierta manera, ¿no? Y él dice, eso no es desescolarización, ¿no? O sea, desescolarización es permitir que el niño siga su ritmo, siga sus intereses en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces advierte sobre que los espacios de educación alternativa no siempre y no forzosamente van a ser desescolarizados, ¿no? Esta es una crítica bastante pertinente al día de hoy también, ¿no? Déjenme ver qué sigue. Ok, desescolarizar la sociedad, romper familias, ya, ok, muy bien. El tercer momento, que es el más importante, pero también el más difícil de explicar, espero poder darme a entender, empieza a decir, ¿saben qué? Como por 1980, ya las últimas producciones que hizo y las últimas, apariciones que tuvo, él empieza a decir, ¿cuál es el problema realmente de la educación? ¿No? Y empieza a decir, hay algo que yo cuando hice el libro de la sociedad desescolarizada no vi, pero ahora sí veo. Y lo que veo es que la educación se da en términos de escasez. Entonces voy a tratar de agarrarme de un ejemplo que pasó hace unas semanas para explicar un poquito lo de la educación en un sistema de escasez, ¿no? Hace unas semanas, cuando empezó el gobierno a decir que había escasez de gasolina, lo que pasó fue que la gente entró en pánico y empezó a decir, necesito gasolina, porque no hay, ahora me doy cuenta que necesito la gasolina. No implica que yo siempre agarrar el carro, no, pero ahora necesito irme en carro, ¿no? No importa que yo no tendría la costumbre de llenar el tanque, pero ahora sí necesito llenar el tanque. No importa que yo siempre buscaba la gasolinera más barata, ahora puedo pagar doble o triple porque necesito la gasolina en este momento, en este instante, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, que nos empiezan a hablar en términos de escasez, nos empieza a entrar una compulsión y una obsesión por tener lo que aparentemente no tengo. Entonces dice Iván Illich, la sociedad en la que vivimos nos dice que hay falta de educación y que para poder ser personas cultas y para poder ser personas que valen en la sociedad, que importan, que se desarrollan, que progresan, necesitamos más educación. Y eso genera que empiece una compulsión por consumir servicios educativos
aunque no los necesite, ¿no? Y podemos caer en una cuestión de consumismo y de lucrar con este sentido bastante fatal, ¿no? Entonces empiezan a surgir cursos para absolutamente todo, ¿no? Entonces yo ya no puedo aprender a cocinar de mi mamá o de mi abuela, tengo que ir al curso donde sí me van a enseñar a cocinar de veras, ¿no? Yo ya no puedo aprender a maquillarme, ¿no? O sea, mirando cómo lo hacen otras personas, tengo que ir a un curso y pagar el curso más caro porque ese me va a asegurar que sí me voy a aprender a maquillar, ¿no? Y así con absolutamente todo. Y esa obsesión la podemos ver pues muy claramente en la sociedad que nos rodea, nos permea, lo vivimos todos los días. El discurso básico de la sociedad es necesitamos educación, necesitamos más escuelas, necesitamos más espacios educativos, necesitamos más horas de clases, necesitamos más maestros, necesitamos… Y en ese momento es así como que, a ver, para, ¿no? Lo que él dice, lo que necesitamos es renunciar a esa idea de educación. Y con ello surge lo que él denomina las alternativas a la educación. Y la desescolarización se inscribe en estas alternativas, ¿no? En donde dicen, no, no necesitamos más educación, necesitamos frenar ese impulso y necesitamos parar un poquito el tren en ese sentido y darnos cuenta de que yo puedo aprender de mi entorno porque desde que nazco lo hago, ¿no? Aprendimos a hablar nuestra lengua materna sin maestros. O sea, no hay unas escuelas maternales para que nos enseñen a hablar español, ¿no? Lo aprendemos en la interacción con nuestros padres, con nuestros tíos, con los familiares, ¿no? En todos lados aprendemos a hablar español, ¿no? Y es algo tan complejo que de repente no miramos y decimos, wow, o sea, imagínate qué salto, ¿no? O sea, que a partir del año, 2 años, un niño empieza a hablar y expresarse en su idioma. ¿Y quién le enseñó? Pues el mundo, la interacción, estar ahí, ¿no? Aprendemos a caminar y tampoco hay clases para aprender a caminar, ¿no? Y no hay maestros que vayan motivando al niño y decirle, sí, tú puedes, 1, 2, 3, vas, y vamos a mejorar la técnica, ¿no? Tampoco, cada niño lo hace a su tiempo, a su forma, a su ritmo, ¿no? Y todos caminan. Y todos hablamos, igual con el control de esfínteres, ¿no? O sea, todos vamos al baño. No es necesario que nos enseñen, es necesario que volvamos la mirada y confiemos en que es un proceso natural y que lo podemos hacer sin maestros, sin escuelas, sin métodos, sin currículums, ¿no? Ok. Luego entonces, ¿qué es desescolarización? Desescolarización es renunciar, ¿no?, a lo que yo había dicho, y es recuperar la confianza. A ver qué pongo, se me olvidó. Y con ello recuperar también la libertad y la autonomía, ¿no? Libertad que en estos tiempos está bastante escasa, ¿no? Oh, es que no veo qué dice, ok. Entonces la desescolarización implica un cambio de actitud. Para poder referir un poco a este cambio de actitud que tanto se necesita, no sé si ya vieron el último video de Andrés Stern. Lo acaba de subir Ani, lo vi hace rato, así que lo pueden buscar en la página si no lo han visto. Es genial al hablar de esto, porque dice que lo que él necesita y habla es un cambio de actitud. Perdón. ¿Qué quiere decir? Dejar de pensar que el niño es carente, dejar de pensar que nosotros somos carentes, dejar de pensar que necesitamos que alguien nos instruya y recuperar esa autonomía, ¿no? Yo puedo determinar qué necesito aprender y en qué momento. Y mi hijo, que tiene 5 años, también. Entonces es una confianza radical, es una confianza absoluta en su proceso, en que él no necesita nada de lo que él mismo va deseando y va buscando, ¿no? A ver, un ejemplo práctico, ¿no? Por ejemplo, la lectura y la escritura. Normalmente nos han dicho que, bueno, en la escuela se enseña a aprender a escribir desde los 5 años y hay ciertos métodos que dicen, como por ejemplo el Waldorf, que es hasta los 7, ¿no? Que ya que la estructura interna ya está totalmente desarrollada y el cerebro ya puede aprender a leer y escribir y concentrarse en cosas así, ¿no? Yo lo que diría desde la desescolarización es, no hay un momento para aprender a escribir. No es a los 5, no es a los 7, no es a los 9, no es a los 12. Es cuando el niño así lo necesita y así lo requiere. Porque como ya lo hemos visto desde el curso pasado de neuroeducación, la motivación y la emoción es lo que realmente va a determinar que aprendamos o no aprendamos, ¿no? Lo otro es una cuestión mecánica de memorización que no es precisamente aprendizaje, ¿no? Eso sería como el cambio de actitud. Entonces es recuperar nuestra capacidad natural de aprender, que lo hacemos desde que nacemos y en todos lados. Y por lo tanto la desescolarización viene a ser, aparte de una alternativa a la educación, una forma de vida y una postura política, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto?
que no se remite únicamente a lo pedagógico, y ya lo sabemos, ¿no? Las personas que hemos entrado a este mundo, a partir de la desescolarización o antes de ella, empezamos a cuestionarnos sobre nuestra forma de sanar, empezamos a cuestionarnos sobre nuestra manera de alimentarnos, de generar relaciones económicas con los otros, y empieza una transformación total, ¿no? Es como un hilo de media, cuando se empieza a descoser, ¡prum!, se va por completo y ya no paras, ¿no? En ese sentido. Okay. Muy bien. Quise hacer una tablita, más o menos como para precisar lo que decía al principio. La desescolarización no es un sinónimo de aprender sin escuela. Es realmente un proceso que ha sido estudiado y ha sido analizado a profundidad, como todos los demás que voy a mencionar, ¿no? La desescolarización no es el homeschooling, y lo hice en inglés, y su correlación con español para que se entendiera un poquito más. El homeschooling es educación en casa, retoma currículum, retoma métodos, ya sea que sea del sistema oficial de la SEP, o que compre currículums extranjeros, o que se acerque más a cuestiones de metodologías Waldorf, Montessori, Emily Reggio, o de cualquier otro estilo. Y todavía sigue la idea, ¿no?, de que hay que aprender en ciertos momentos, en ciertos lugares, que tengo que enseñar, ¿no? El unschooling es educación sin escuela. Aquí hay como mucha flexibilidad, ¿no?, cuando el niño quiera, cuando el niño lo desee. Y yo creo que la mejor manera que yo me puedo explicar cuál es la diferencia entre el unschooling y la desescolarización es que la desescolarización abarca muchas esferas de la vida y no se remite únicamente al aprendizaje, ¿no? Inclusive hay personas desescolarizadas y niños desescolarizados que pueden recurrir a escuelas, por ejemplo, porque no es como un divorcio de las escuelas ni es una quemazón de las escuelas, solamente es cómo aprendes dentro de la escuela. Aprendes desde la dependencia, eres competitivo y quieres sacar el 10 por el 10, quieres memorizarte las cosas, o vas a la escuela desde una actitud crítica, constructiva, y que sabes que el maestro está ahí para enseñarte, pero es un igual a ti, no es tu superior, ni es quien tiene la razón absoluta, ¿no? Entonces aquí la diferencia está como en el cambio de actitud, ¿no? Y la desescolarización bien puede darse también dentro de espacios escolares, ¿no? Y no hay problema, es la actitud, ¿no? Y el flexi schooling, que es bueno, me tomo un poquito por aquí, tomo un poquito por acá, dependiendo de lo que a mi hijo le guste, le funcione, y pues no son lo mismo, ¿no? Desde donde yo lo analizo, desde donde yo lo miro, son cosas totalmente, pues sí, son distintas, tienen sus particularidades. Ahora, ¿cuál es mejor y cuál es peor? Yo creo que todas son válidas, yo creo que todas tienen sus ventajas. Yo no me atrevería a decir que hay una que es más eficaz, porque las familias somos muy diversas, estamos en entornos muy complejos, muy diferentes, nuestros hijos mismos, ¿no? A pesar de que familias tienen 4 hijos, cada uno de ellos tiene sus particularidades y no te funciona lo mismo con ellos. Entonces, yo creo que estas 4 alternativas de aprender sin escuela van a funcionarte o no van a funcionarte dependiendo de tu estilo de vida, ¿no? Entonces, pues todos son válidos, solamente que yo he elegido la desescolarización como ruta, como mi camino, y es a lo que me dedico a investigar, ¿no? No por ello quiero menospreciar o demeritar las otras formas de aprender sin escuela. No sé. Perdón, ¿eh? Ok, eso es a lo que les estaba diciendo, ¿no? Todos son válidos. Y bueno, ahora sí, desde ahí yo miro la desescolarización. Ahora, ¿por qué hablo de entramados comunitarios, no? Déjenme adelanto tantito. Ok, hablo de entramados comunitarios porque todos lo sabemos, las que estamos aquí, ¿no? O los que estamos aquí. Desescolarizar implica romper con ciertas estructuras de la sociedad, y eso nos confronta. Y esa confrontación es muy fuerte porque viene desde confrontarnos con las ideas de nuestras familias más cercanas, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, ¿no?, con nuestros primos, hasta con los vecinos que se dan cuenta que no llevas a tu hijo a la escuela y dicen, ¿qué onda con esta familia rara y hippie, ¿no? Es lo primero que suelen pensar, y con la sociedad en general. Es una confrontación muy fuerte la que estamos haciendo. No es sencillo, no es un camino fácil, pero sí es un camino para todos, ¿no? Hasta que hago un apartado. La desescolarización me parece que es para todos, y eso también podría ser una de las diferencias con el segundo momento que marcó Iván Illich acerca de los espacios de aprendizaje libres.
porque muchos espacios de aprendizaje aparentemente son muy bonitos, son muy respetuosos, son muy bellos, pero no son para todos, ¿no? Tienden a tener colegiaturas muy caras, ¿no? Y pues eso, no sé, yo haría una crítica fuerte hacia esto. Nosotros recurrimos a una escuela Waldorf, por ejemplo, pues no nos gustó y principalmente yo cuestionaría eso, ¿no? El costo. Pero la desescolarización sí es para todos, ¿no? Porque del mundo aprendes. Entonces, no importa dónde, no importa cuándo, no necesitas un espacio ideal, no necesitas todos los materiales que puedas comprar en la librería, no necesitas tener a todos los expertos cerca de tu casa para que le enseñen a tu hijo, es confiar. Y entonces confías en las condiciones que tú tienes y va a ir surgiendo, ¿no? En el camino. Muy bien. Entonces, déjenme regreso. Entonces, ¿qué es un entramado comunitario, no? Hablo de entramados comunitarios y no de comunidad, porque la comunidad es más tendiente a pensarse desde lo rural, porque en lo rural hay un territorio que se comparte. Pero como yo analizo la desescolarización desde entornos urbanos, y normalmente son el tipo de familias con el que yo he convivido, ese es mi hijo, hablo de entramados comunitarios porque en las ciudades es muy difícil relacionarnos, ¿no? Y lo podemos hacer si queremos y podemos no hacerlo si no queremos, ¿no? Podemos tener a los vecinos al lado y nunca hablarles, ¿no? Entonces no importa la cercanía, lo que importa es el afán y la predeterminación de decir yo me voy a relacionar con el otro, ¿no? Entonces yo considero que los entramados comunitarios son indispensables para vivir la desescolarización, el homeschooling, el unschooling, el workschooling o el que ustedes quieran, porque estamos ante un entorno de resistencia, ¿no? Y para poder resistir de una manera más fuerte, necesitamos estar con otros, con otras, aprender de otros, aprender de otras. No tenemos referencias tan claras como la escuela, ¿no? Yo encontraba una pregunta antes de empezar el Facebook Live, ¿no? Es que tengo muchas dudas acerca de cómo hacer lo del homeschooling. Y yo creo que todas las tenemos todos los días. Y todas entramos en conflicto todos los días. Y todas nos emocionamos todos los días. Y todas tenemos dudas todos los días. Y la mejor manera de transitar este camino de la desescolarización o del aprendizaje en general sin escuelas es desde los entramados comunitarios. No digo de la comunitariedad, porque no vivimos con otras familias, ¿no? O sea, no tenemos un territorio, una comuna, ¿no? Donde estemos ahí todos metidos y seamos felices, ojalá, pero no es así en las ciudades. Entonces lo que necesito son vínculos, y pueden ser vínculos desde las redes, como que estamos manteniendo ahorita, o pueden ser vínculos con familias que conocemos, pero nos tenemos que desplazar para verlas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tengo entramados comunitarios, que es las mujeres de Criandanzas, que una está en Querétaro, otras dos están en la Ciudad de México, ¿no? Tuve un entramado comunitario, tengo un entramado comunitario que es Porteando por la Paz, y esas mujeres también están en absolutamente todos lados, ¿no? Ya se movieron de ciudades. Y sin embargo, yo sé que si en algún momento dado tengo dudas o las necesito, puedo recurrir a ellas. Entonces, los entramados no están condicionados a vivir cerca, están condicionados a querer mantenerlos, ¿no? A tener esa apertura. Ok, entonces aquí yo digo, ¿no? Es necesario tejernos para poder resistir y transformar el mundo. Y yo creo que todas nosotras, todos nosotros lo estamos haciendo, porque estamos planteando otra forma de vida, desde la dignidad, desde el respeto, ¿no? Con esto que estamos haciendo. Para que se entienda un poquito más como que puede ser un entramado, puse como estas imágenes para dar una idea, ¿no? O sea, no compartimos un espacio fijo, pero mantenemos redes constantes. Entonces podemos tener el entramado de las que lactamos, por ejemplo, y ese fue un entramado que a mí me ayudó. Perdón, el audio. Ese fue un entramado que a mí me ayudó mucho. Fui una mamá que lactó 3 años, 10 meses, y sé que lo logré, no porque sea súper poderosa, ni porque tenga como una fortaleza interna cañona, no, lo logré porque tenía mujeres a mi lado que me ayudaron, ¿no? A soportar las críticas que me hacían por estar dándole pecho a un niño de 2 años que ya comía y ya corría, ¿no? Y cada vez que yo recibí un ataque, aunque yo me encontraba sola en ese momento ante ese ataque, detrás de mí había muchas mujeres sosteniéndome, ¿no? Ese es el entramado comunitario. Y ahora con la desescolarización es lo mismo. Cada vez que puedo recibir una crítica en la escuela, donde estoy estudiando desescolarización, y que me digan es que eso es imposible, y que empiecen a cuestionar la pertinencia, sé que me puedo defender no desde mí, sino desde las experiencias de todas las familias que respaldan este tipo de vida, ¿no? Tanto con las que comparto físicamente como con las que mantengo una relación virtual, como con Ani,
como con Ceci, ¿no? Que también ya tuvo su plática por aquí. Más o menos esa es la idea del entramado. Ok, esto ya lo dije. Y bueno, ya lo estaba diciendo, ¿qué es un entramado? Una definición como más o menos cortita, es como sujetos colectivos de una multiplicidad de mundos, de vida, porque no todos somos iguales, en las ciudades somos tan diversos, ¿no? Y sin embargo eso no impide que estemos juntos, que habitamos y propiciamos condiciones de vida bajo pautas de respeto, colaboración, dignidad, cariño y reciprocidad. Me encanta esta definición, porque creo que refleja lo que somos, ¿no? Realmente. Ahora, esto no está exento de conflicto. El que nosotros queramos reunirnos y que queramos mantener vínculos estrechos no quiere decir que siempre lo logremos, porque es un aprendizaje también, ¿no? Y eso me da pauta a decir que la desescolarización no es aprendizaje de los niños y de las niñas, es aprendizaje de toda la familia entera. Todos estamos aprendiendo, no solo ellos, ¿no? Ok, ¿qué ventajas tiene vivirnos desde el entramado, ¿no? Vivirnos desde el entramado nos da la posibilidad de enfrentarnos a los obstáculos con más fuerza. Me acuerdo mucho ahorita de un relato, ¿no? Que leían Las mujeres que corren con lobos. Espero que lo hayan leído, donde dice que un sabio va a morir y llama a la comunidad y le dice a uno de ellos, a ver, levanta una ramita, la levanta y dice, ahora trata de romperla a la mitad, ¿no? Lo intenta y fácilmente la rompe. Y luego le dice a otras personas, a ver, todos ustedes, por favor, que son familia, levanten una ramita, levantan la ramita. O sea, ahora únanla, la unen, intenten romperla. Y al momento de romperla, no es tan sencillo hacerlo. Es la idea del entramado, ¿no? Que nos haga más fuertes. Todos nosotras lo somos, pero podemos serlo más si estamos juntas, ¿no? Porque nos va a proveer seguridad y confianza y porque va a hacernos sentir que pertenecemos, y pertenecer siempre es vital para la vida, ¿no? Ok, implica ayuda mutua. Perfecto. Ok, digo que la desescolarización es una postura política y que se vive desde el entramado comunitario porque implica una toma de decisiones y acción en el mundo. A eso me refiero con política, no a ir y votar, ¿no? Esa es una forma de hacer política, pero no es de la que yo estoy hablando aquí. De la que yo estoy hablando aquí es la de apropiarnos de nuestro poder y decir, si algo no me gusta, lo puedo cambiar. Si algo no me está proporcionando seguridad o dignidad, yo me la puedo proporcionar. O sea, a eso me refiero cuando Illich dice que hay que desescolarizar la mente. Hay que romper las dependencias, ¿no? Y entonces para poder tener una vida digna, pues basto yo y mi comunidad, ¿no? Mis entramados. Ok, sí, o es horizontal y de reciprocidad. ¿Qué es lo que se da entre los entramados? Pues cohesión. Cohesión me refiero a unión, ¿no? Desde la afectividad, y esta palabra yo creo que es clave, no nos podemos compartir sin afecto, sin amor, ¿no? Nos compartimos porque queremos y porque tenemos cariño hacia las personas con las que nos unimos, desde el consenso, desde la cooperación y obviamente desde el conflicto, ¿no? Que no es nada sencillo, pero así se da. Ok, creo que pues hasta aquí yo tenía mi presentación. El resto es como hablar con ustedes. Oh, ya vi todos los comentarios. No lo podía ver, pero ya los puedo ver, ¿no? Denme un segundito. Cualquier esquina hay expertos de cualquier cosa. Caminar y control de esfínteres. Si los niños no van a estancia infantil, no lo lograrán, o mejor aún, estimulación temprana. Sí, yo también conozco personas que todavía lo creen. Ok, claro, sí, este ejemplo que está diciendo Betty, al que llegué ahorita, hablo de la contraproductividad paradójica de los hospitales, por ejemplo, ¿no? Lugares donde se supone que tenemos que estar resguardadas y seguras, y por ejemplo, para atender nuestros hijos tiene que ser el lugar ideal, y no lo es. Tenemos que buscar otros espacios porque, paradójicamente, el lugar donde yo tengo que parir con seguridad, no lo puedo hacer, ¿no? Tengo que buscar otras opciones. Desescolarizar es liberar la mente y los actos. Pregunta a Juanpa de la tribu está presente, uno de mis entramados comunitarios más presentes. ¿Cómo se construyen relaciones económicas autónomas, críticas y conscientes? Híjole, ese es todo un temazo, ¿no? Que yo creo que él mismo es como un ejemplo de esto. Desde la economía solidaria, por ejemplo, yo he aprendido mucho, no es como mi tema,
no es que lo maneje, pero sí sé que la desescolarización me ha dado pie a aventurarme a pensar otras formas de economía. Yo antes no tenía idea del trueque, ni de cómo se hacía, ni de si era importante, y ahora lo valoro. Mi hijo lo ha practicado y le encanta, aunque creo que él nos puede ayudar más con esas respuestas, ¿no? La desescolarización es parte de recuperar la capacidad de aprendizaje, sí. Gracias. Bueno, pues más o menos es como esta la idea. No sé si ustedes tienen alguna duda. Olvidé decir que es muy importante la duda y ya no les pregunté, pero va por ahí la, la idea. ¿Se sigue escuchando? ¿Alguien me podría poner un comentario así chiquito si se sigue escuchando? Ok, creo que va desfasado. Ay, perdón, gracias Julia. Julia es otro de mis entramados comunitarios bastante importantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de la desescolarización y de esta práctica, de esta plática del día de hoy? Pues la idea es como motivarnos entre nosotros mismos, espejearnos, aprendernos, sentirnos, saber que no estamos solas, que es un camino viable, es un camino posible, es un camino pertinente, ¿no? Que es difícil transitar, pero que también es indispensable hacerlo. Lo que yo les puedo platicar desde la propia experiencia es que mi marido y yo somos docentes, bueno, fuimos docentes, estamos involucrados en procesos de aprendizaje desde la academia. Él está estudiando un doctorado, yo estoy estudiando una maestría. Sabemos que de repente puede llegar a ser como contradictorio, pero entendemos que es una posibilidad más de aprender y que también nos posibilita financiar nuestra vida, ¿no? Entonces, nuestro hijo empezó a ir a una escuela Waldorf, estuvo ahí unos 8 meses, nunca lo disfrutó, a pesar de que la escuela es muy bonita, a pesar de que es un espacio pues con bastantes posibilidades para aprender, él no quiso, ¿no? Entonces, puedo decir que mi hijo desde que nació hasta el día de hoy es un niño que tuvo un periodo escolar de 8 meses y nada más. Y él mismo decidió no ir, ¿no? Y con una fuerza y una contundencia que realmente a mí me dejaron sorprendida, porque el día que dijo ya no voy, ya no fue, ¿no? Hasta el día de hoy tampoco lo quiere hacer. Iba a clasecitas de música, ya tampoco las quiere hacer. Y él mismo va determinando como qué le va gustando, qué va queriendo, y lo que estamos haciendo mi compañero de vida y yo es confiar absolutamente en su proceso y en su camino. Es muy difícil, ¿no? Yo sé que no es algo fácil, pero como lo dije previamente, nos vamos sosteniendo unos a otros por medio de nuestras comunidades, de nuestros entramados que tenemos, y yo sí considero que somos una familia desescolarizada, ¿no? Porque no nos remitimos únicamente mi marido y yo a la escuela donde estamos para aprender, tenemos muchos lugares para hacerlo y mi hijo también, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos tenemos una comunidad cercana, se llama la tribu Yolotzintli, donde se proponen talleres. Empezaron a proponerse los talleres desde lo que sabíamos los papás y podíamos aportar, ¿no? Música, tejido, y funcionó para ciertos niños y en cierto sentido, y ahorita los talleres van surgiendo desde el propio interés de los niños, ¿no? Entonces uno, por ejemplo el mío empezó a decir es que quiero aprender a cocinar, ¿no? Quiero hacer postres porque me los quiero comer, entonces quiero hacer galletas y quiero hacer pasteles. Entonces ya llevamos como unos 2, 3 tallercitos de galletas y de postrecitos y él lo está disfrutando enormemente, ¿no? Hay talleres de experimentos en donde los propios niños dicen, me interesa dar este experimento, ellos mismos lo dan y así lo vamos haciendo, ¿no? Es como una de las estrategias que vamos teniendo y nos van funcionando, ¿no? Pero sé que esta estrategia y esta forma no le funciona a todos, por lo cual me da pauta a decir algo que se me había olvidado en la presentación, que no hay recetas, ¿no? Para aprender sin escuela. Yo creo que tenemos que confiar plenamente en la capacidad de nuestro hijo y en la nuestra para poder ser el sostén de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y entonces como cuando alguien pregunta, ¿y cómo le hago?
yo optaría por compartir la experiencia que yo he tenido y las experiencias de mis familias compañeras, como para dar pistas de por dónde se le puede hacer, ¿no? Pero nunca me atrevería a decir, bueno, paso A, saca de la escuela, paso B, arregla el espacio de tal manera, paso C, organiza el tiempo para hacerlo más eficiente. No, 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 yo no me atrevería a eso, porque creo que todos somos distintos, ¿no? No sé si alguien tiene otra duda. Creo que va un poquito desfasado el audio de todas maneras. Ari de la tribu. No, gracias a ti. Ah, por ejemplo, ella es una mamá que es muy talentosa para cantar y para tocar diversos instrumentos musicales. Nos ha enseñado mucho, hemos aprendido mucho de ella, y nos vamos dando fuerza todo el tiempo, ¿no? No todas las familias de la tribu están desescolarizadas, en el sentido de que están fuera de la escuela o que optaron esta vía de aprendizaje, y es totalmente respetable y nos vamos nutriendo muchísimo de todo ello, ¿no? Y pues no sé cómo, por dónde más seguirle, se me va como acabando. Y yo creo que lo importante de todo esto es como dar pie a seguir conversando de estos temas, y que si hay alguna duda, la hagan saber a las administradoras de este bello espacio de aprendizaje en libertad, aprendizaje libre y amoroso, para que también las personas que estamos aquí mismo vayamos proponiendo temas y nos vayamos aventando, ¿no? A hablar y a hacer Facebook Lives y a compartir desde donde nosotros sabemos. Entonces, yo puedo compartir desde donde yo estoy parada, que es desde mi proceso en la academia en este momento y mi proceso como mamá. Y es lo que en este momento les estoy compartiendo, pero sé que todos ustedes tienen también temas muy importantes que compartir con nosotros, ¿no? Entonces, pues voy a ir cerrando. Agradezco mucho a Ani por este espacio, agradezco a Ceci por haberme puesto en contacto con esta Ani, agradezco a mis entramados comunitarios que me están acompañando y siempre respaldando, y pues espero haber dado un poquito de pistas al respecto de lo que es la desescolarización y cómo se vive, de dónde viene, cómo surge, y pues si en otro momento quieren ahondar en algún tema, se lo hacen saber a las administradoras y pues nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto volvemos a enlazarnos por aquí. Tengo una pregunta. ¿De hace cuánto tiempo que hago esto? Pues hace 2 años que empecé mi proceso de investigación y que decidí plenamente ser parte de una familia desescolarizada, y mi hijo pues también ya tiene, nada más fue a la escuela 8 meses, no sé si considerarlo, bueno, sí, 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 le sirvió, le ayudó, le gustó, pero no del todo, y si le preguntas, él no quiere ir a la escuela más, pero si en algún momento quiere ir, va a ir, ¿ok? Que eso también por eso es la actitud, ¿no? O sea, es un niño desescolarizado y sé que lo va a poder hacer dentro o fuera de las escuelas. Dice Marian, la desescolarización nos está ayudando a cuestionar y no solo aceptar y seguir la guía de todo el sistema que está arrasando con todo y todos, sino seguir creando y por supuesto aprendiendo. Claro que sí, la desescolarización, y hay algo bien importante, un concepto vital dentro de la teoría de Illich, que es la crítica radical, ¿no? Y la crítica radical es poner en duda absolutamente todo. Entonces, gracias por recordarlo, Marian. Estamos fomentando la crítica radical. ¿Con qué frecuencia se reúne la comunidad? La comunidad, bueno, la tribu Yolotzintli, que es en este momento el entramado comunitario al que pertenezco y tengo más contacto, empezó hace ya más de un año. Empezamos a reunirnos desde que nosotros estábamos en la escuela Waldorf, por ejemplo, varios otros también estaban ahí, y empezábamos a reunirnos aproximadamente 15 días, porque no vivimos cerca. Yo vivo en el estado de Hidalgo y la comunidad, la tribu se conforma con personas de Tulancingo, de Pachuca, de Mineral de la Reforma, de
Ay, se me olvidó, Real del Monte, nosotros que estamos en El Paso Yucan, no vivimos cerca. Entonces, para poder reunirnos tenemos que hacer realmente un esfuerzo y por eso hablo de entramados comunitarios y no de comunidad, porque ojalá pudiéramos estar más cerquita, ¿no? Pero como no lo estamos, pues nos reuníamos cada 15 días, cada semana. Cuando empezaron los talleres eran 2 talleres a la semana. Ha sido muy variable porque así de variable es la vida. Ha habido espacios en donde estamos más cerca, ha habido espacios en donde estamos más lejos, ha habido espacios donde coincidimos todos, ha habido espacios en donde coincidimos 2 o 3 nada más, ¿no? En los cumpleaños de los niños, en Día de Muertos, en Rosca de Reyes, o sea, tratamos de aprovechar absolutamente todos los momentos para que nuestros hijos se reúnan, no para que nuestros hijos socialicen, que creo que también ese es un apartado bien importante y gracias por hacérmelo recordar, porque la socialización está en todo y en todos momento y no con ciertos niños de cierta edad ni de ciertas características, ¿no? Entonces nuestra intención de reunirnos no es precisamente que nuestro hijo pueda convivir con otros niños porque si no, pobrecito, está solito, claro que no, porque está con nosotros, está con los vecinos, está con la familia, está con otros niños en el parque cuando vamos, todo el tiempo está socializando y desde una socialización bastante natural y productiva que es con personas de todas las edades y de todos los intereses y de todas las formas posibles, ¿no? Entonces nos reunimos porque nos queremos, ¿no? Y porque estamos aprendiendo mucho de nosotros. Y ahorita lo estamos haciendo 2 o 3 veces a la semana porque estamos teniendo tallercitos de experimentos, talleres de cocina y hemos tenido algunos cumpleaños por ahí, ¿no? Entonces, así más o menos le vamos haciendo, pero no únicamente aprendemos desde la tribu, aprendemos desde los entramados que cada uno tiene. Compartimos la vida, así lo diría. Hola, ¿qué sabes del examen diagnóstico de grado correspondiente para después de un tiempo volver a escolarizar? Bueno, yo creo que te refieres a la manera de certificarte para poder entrar a la escuela si es que así lo deseas. Y lo que yo sé es que son exámenes que depende de la edad. Por ejemplo, es diferente el examen para certificar preescolar que para certificar primaria, que para certificar secundaria, ¿no? También sé por las noticias que acaban de salir, por ejemplo, la chavita de 17 años que entró a Harvard, que la edad no es restrictiva siempre, pero hay que hacer ciertos trámites para que acepten hacer examen de certificación previo a que tenga la edad escolar de 6.º año, ¿no? Para poder certificar primaria, pero lo que sí sé en general es que es fácil, es sencillo y se da porque el mismo país, México, no tiene la posibilidad de brindar escuela a todos, pero le conviene tener certificados a la mayoría y entonces abre muchísimas posibilidades para que tú puedas validar tu primaria, validar tu secundaria y ese certificado es totalmente reconocido por todas las escuelas públicas y privadas, ¿no? Hay una película que ya se me olvidó cómo se llama, Ani, si me puedes recordar, también Tribula que vimos entre todos, donde habla una académica de Harvard, creo, y dice que han aceptado muchas personas que hicieron homeschool y no están desescolarizadas y que no tuvieron ninguna restricción porque presentaron sus documentos de validación y ya. O sea, no es como un impedimento, ¿no? Puedes entrar y salir de la escuela sin ningún problema cumpliendo con esos requisitos, ¿no? Le conviene al país, es relativamente fácil. Así es, fluimos con la vida. Gracias, Maya. Ok, muchas gracias, Yolanda, por darnos la referencia de dónde podemos encontrar las cuestiones legales. La película se llama Ser y llegar a ser, muy linda también. Se encuentra en YouTube, es relativamente fácil encontrarlo, ¿no? Bueno, no sé si tengan otra pregunta. Como para irla hablando. Y les digo, si no, de todas maneras, este no es un cierre, esto es como una pausa para seguir retomando el tema en otra ocasión. Y perdón porque me pongo nerviosa, es la primera vez que hago un Facebook Live. Ok, bueno, yo creo que vamos cerrando. Pero de todas maneras, como les dije, dejando el espacio abierto para reunirnos en otra ocasión, ya sea conmigo o con cualquiera de ustedes o de otra mamá que se anime. Ay, muchísimas gracias, Yolanda. Si no, gracias a ustedes por conectarse y pues a los que tengan tiempo después, pues por acá nos estamos viendo. Espero que les haya sido útil. ¿Cuál sería educación a la carta?
Ah, ok. Ah, yo tampoco sabía lo que era una educación a la carta, pero Pamela nos informa que se refiere a que si quieres estudiar después de 2 años de estar fuera y quieres reinscribirte, puedes presentar el examen de colocación y puedes continuar desde donde se salió. Ah, ok, muy bien. Entonces, no, gracias a todos ustedes. ¿De qué manera puedes comprobar que tu hijo está aprendiendo? Por el momento, mi hijo no tiene interés de agarrar un libro, solo ver TV o videojuegos. Sonia, yo recuperaría el término de confianza radical, ¿no? Para saber que mi hijo está aprendiendo. Creo que no, la palabra comprobar me parece bien fuerte porque implica como hacer un examen, un diagnóstico, identificar si está aprendiendo o no. Y yo creo que de repente nos dan la sorpresa, ¿no? En la película esta de Ser y Llegar a Ser hablan de un niño que llegó a los 12 años sin querer leer y escribir. Y los papás dijeron, bueno, pues ya aprenderá, ¿no? Era de Inglaterra el caso de este niño. Y de repente a los 12 años estaban en el metro y el niño le dijo, préstame el libro, ¿no? Es que voy a leer. Y la mamá le dijo, vas a leer, pero si tú todavía no sabes leer. Le dijo, sí, sí sé leer. Y le dijo, a ver, lee lo que lo que está en el libro. Y empezó a leerlo. Entonces la mamá se sorprendió mucho porque no le había enseñado a leer y escribir y parecía que él no tenía interés por hacerlo y de repente lo empezó a hacer, ¿no? Entonces yo creo que la confianza es como el motor que nos debe impulsar en esta cuestión de la desescolarización. No hay manera de comprobarlo más que viviendo y conociendo a tu hijo, ¿no? Sé que de repente hay niños que solamente quieren ver TV y videojuegos. Hay una mamá aquí que le pasó un ratito algo así con su hijo y confió en que iba a salir de ese estado y su hijo ya salió y continúa con espacios y juegos creativos bastante interesantes, ¿no? También cuando conocí a Annie y hablé con ella, me contó que ella confía que desde el videojuego también sus hijos aprenden y no recuerdo si era su hija la que empezó a leer porque quería seguir el videojuego, ¿no? Entonces, también esos elementos dan pautas para aprender, pero es bien difícil confiar en que así sea, ¿no? A mí también me ha costado con mi hijo cuando agarra el videojuego y pienso que no va a salir nunca de ahí. Yo creo que un niño saludable y que tiene varios recursos a su alrededor siempre va a elegir otras vías, ¿no? De desarrollo, no solamente la del celular o el videojuego. Y en ese sentido también para eso sirven los entramados comunitarios, ¿no? Para desde la diversidad y desde ofrecer diversas opciones, nuestro hijo vea que hay más maneras y hay más formas, ¿no? De hacerlo. Dice Betty, mucha confianza, si pones atención te das cuenta que siempre están aprendiendo, eso es un hecho. Ah, gracias Betty, aquí ya se me vino otra idea, perdón, ahora sí, después ya terminó, ¿eh? Pero es que esto era algo muy importante que quería señalar y que me vino como un chispazo hace unas semanas hablando con unos papás de la tribu, ¿no? Eh, a veces pensamos que nuestros hijos no están aprendiendo porque tendemos a pensar que los aprendizajes más importantes son los intelectuales, ¿no? Leer, escribir, contar, tener datos de historia, tener datos de cosas, pero no nos preocupamos por otros aprendizajes que son cómo nos relacionamos con la gente, aprender a tocar un instrumento, aprender a, a dibujar, aprender a recitar un poema, qué sé yo, ¿no? O sea, aprendizajes a cocinar, a tejer, a otras cosas que no son plenamente intelectuales. Entonces yo aquí haría una invitación a no hacer una jerarquía de aprendizajes, ni pensar en qué es más importante que otra cosa, porque finalmente todos son válidos y todos son indispensables para la vida, ¿no? Entonces creo que a veces nos preocupamos mucho porque nuestros hijos no tengan esos aprendizajes que jerárquicamente parecen más vitales que otros, y ahí es donde nos entran mucho las dudas, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser que en este momento no tenga ganas de agarrar un libro mi hijo o tu hijo, pero ya lo hará, ¿no? Sobre todo si tú lo haces, porque ahí está otra cuestión, ¿no? Los hijos aprenden de todo, pero también aprenden de nosotros. Y la idea que yo he tenido para que mi hijo aprenda a leer y escribir no es sentarme con él a enseñarle a leer y escribir, es yo leer y yo escribir, ¿no? Y a partir de que él me mira leyendo y escribiendo, pues él se puede motivar a hacerlo también. Entonces, esa es una tarea de los padres, ¿no? Si yo quiero enseñar algo, yo diría, pues, hagámoslo nosotros como adultos, ¿no? Primero, para que ellos vean y también le den importancia a eso. Entonces yo, no sé, recomendaría como relajarnos y confiar. Difícil, pero para eso están los entramados comunitarios, ¿no? Para sostenernos en este proceso tan complejo de confianza radical y respeto radical. Y bueno, ahora sí,
Muchas gracias. Si hay más dudas, las retomamos después. Muchísimas gracias a todos ustedes, a mis entramados comunitarios, a Ani. Ajá. Considero que nos puede preocupar porque podemos enfrentar una situación legal. Existen programas como ALAS que te apoyan en ese sentido, pero si la razón es el miedo, como dice Betty, es la confianza. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en otro momento, espero, y hasta luego.